Muy buenas tardes, hermanos. Saludamos con mucho cariño a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, muy especialmente a nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna situación espiritual. Les decimos que estamos orando por ellos, que esta misa es ofrecida para que San Rafael Arcángel pase su mano sonadora por ellos y a través de él el Señor les conceda lo que mejor les conviene. Lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Ayer veíamos en el Evangelio cómo Juan presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzaba el discipulado. Los discípulos fueron detrás de Jesús. Fueron dos discípulos de Juan tras de Jesús, y luego Jesús elige a Juan y Santiago. Hoy la lectura de la carta de los Hebreos tiene un tema central. Tenemos que tener en cuenta que el tema central de la carta a los Hebreos es el sacerdocio. El sacerdocio que es, en cierto modo, igual en un aspecto al sacerdocio del Antiguo Testamento y al sacerdocio del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido son iguales los dos sacerdocios? Porque uno es superado por el otro, pero hay una característica que los hace iguales. Y la característica que los hace iguales es que ellos, los sacerdotes, no son quienes eligen ser sacerdotes. Es Dios quien los llama y los llama a ofrecer purificación por sus pecados. En Jesús se cumple la primera, o sea que es llamado por el Padre a ser ese sumo sacerdote, como vimos, según el rito de Melquisedec. Acuérdense que la voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo, en quien tengo mis complacencias. Por lo tanto, en Jesús se cumple la primera, la segunda no, porque, como sabemos y recordamos, Jesús no tiene pecado, y Jesús, si se bautizó, fue para darse a conocer y para dar ejemplo. Jesús, al contrario, se ofrece al Padre Él mismo para el perdón de los pecados de todo el género humano. Eso es importante. Jesús es la víctima, es el altar, y es al mismo tiempo quien lo ofrece. Él mismo se ofrece para salvarnos y liberarnos de toda falta. Su sangre nos limpia, su sangre nos purifica, su sangre nos hace ser hijos en el Hijo y nos hace vivir en la gracia. Con su sacrificio, Jesús se ha convertido para todos nosotros el autor de la salvación eterna. Cristo Jesús, que sigue siendo ejemplo para todos los que participamos de su sacerdocio. Recordemos que todos nosotros formamos el sacerdocio, somos un pueblo de sacerdotes. ¿Y qué pasa con ese pueblo de sacerdotes? Somos ese pueblo de sacerdotes que en el bautismo recibimos nuestra vocación, que es la vocación a la santidad. Por lo tanto, como sacerdotes, sacerdocio común de los fieles, estamos llamados a ser santos como Dios es santo, como el Señor es santo. De ese grupo de sacerdotes, como hemos oído, el Señor elige a algunos para que sean sacerdotes y lleven la palabra, encarnen en
carne propia a ese servicio de salvar a los hermanos y de ser mediadores entre el cielo y la tierra. Esos son los sacerdotes. Por lo tanto, para todos, Jesús, dependiendo del grado que tengamos, todos nosotros somos sus seguidores, seguidores en el sacerdocio común, seguidores en la vocación a la cual hemos sido llamados, y por lo tanto debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos como Él lo hizo. Este es el fin último de nosotros, entregar nuestra vida como Jesús lo hizo, como Él lo hizo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derrama su sangre para liberarnos de toda situación mala, de todo pecado. En el Evangelio volvemos a encontrar a Jesús en discusión o en un nuevo round, vamos a decirlo así, con los fariseos. Ya Jesús ha tenido un encuentro fuerte porque Jesús curó al paralítico que fue llevado por 4 amigos y descendieron, quitaron parte del techo y le perdonó los pecados y los curó y fue criticado. Jesús es criticado también por los fariseos porque cura en sábado. Jesús es criticado porque cura a los leprosos y hoy pues es criticado también. ¿Por qué? Porque sus discípulos no ayunan. Pero hay que tener en cuenta que la ley judía tenía 613 preceptos que los fieles judíos debían cumplir. Imagínense 613 preceptos. Si nosotros con 10 mandamientos no lo hacemos, imagínense 613 preceptos. Entonces, uno de ellos, y prácticamente vamos a decirlo así, como el central, era el ayuno. Ellos lo hacían los lunes y los jueves, con la intención pues de apurar que llegase el Mesías. Entonces, los discípulos de Juan y los fariseos lo cumplían, pero Jesús, al ver que Jesús y que los discípulos de Jesús no ayunaban, le preguntaron a Jesús, ¿por qué los tuyos no ayunan? Si es una norma, es una ley. Y Jesús les dice que ese ayuno no podían ayunar ellos porque el novio ya estaba en medio de ellos. Ellos ayunaban, los fariseos y los discípulos de Juan, pidiendo para que llegase el Mesías. Y los discípulos de Jesús no ayunan porque Jesús mismo se hace llamar el novio, el Mesías que está en medio de ellos. Por eso se inicia el periodo de las bodas mesiánicas. Por tanto, para los seguidores de Jesús no es tiempo de ayuno. Al contrario, es un tiempo de fiesta, es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo que tienen que aprovecharlo en el discipulado para absorber todo lo que Jesús les va a dar, todo lo que Jesús les va a enseñar. Están en un tiempo nuevo, lo antiguo ha pasado, por eso Jesús habla de vino nuevo y odres nuevos, paños nuevos y paños viejos. El odre nuevo es su presencia
El odre viejo es el Antiguo Testamento, el paño nuevo es Jesús con su presencia y el paño viejo es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, a vino nuevo, odres nuevos. No vale la pena dañar el vino y el odre, y no vale la pena poner un paño, un remiendo de tela nueva a un paño viejo. Tiene que ser todo lo contrario. Si es nuevo, es nuevo. Si es viejo. Pero no podemos hacer eso. Por lo tanto, estamos en la nueva alianza y no es un parche nuevo en lo viejo. Es al contrario, es todo nuevo y no hay capacidad, no hay puesto para lo viejo. Es algo distinto, ese paño nuevo, ese odre nuevo, es algo distinto que supera a todo. Por eso los seguidores de Jesús tienen que disfrutar ese vino nuevo, tienen que disfrutar esa presencia de Jesús. Y no es el parche a la ley antigua, es totalmente nuevo, diferente, porque con Jesús todo se hace nuevo. Él está con nosotros y tenemos que alegrarnos siempre con su compañía. Y este es algo que tenemos que tener en cuenta. Por encima de todo, de lo que nos pueda suceder, nosotros, como ya vivimos en el nuevo tiempo, por encima de lo que nos pueda pasar, tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres, porque el Señor está a nuestro lado. Y si sucede alguna situación en nuestras vidas, debemos ponerlas en las manos del Señor para que así podamos salir airosos, no quedarnos allí con los brazos cruzados pensando que estamos perdidos. Al contrario, necesitamos que nuestra mente y nuestro corazón se abran completamente para recibir el mensaje de Jesús. Ese mensaje que implica un amor y una misericordia efectiva, y no solo de palabras. Efectiva, es decir, con obras, especialmente hacia los más necesitados. Recordemos las obras de la misericordia, tanto física, tanto espiritual como material. Por lo tanto, necesitamos, pues, insisto, ver cómo están nuestras obras en relación a nuestros hermanos. Alrededor nuestro hay mucha gente necesitada y tenemos que elegir, dar, acompañar, y sobre todo que no sea tu mano derecha, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Dar de corazón sin esperar ningún agradecimiento, y hacerlo de esa manera, y veremos cómo el Señor nos retribuye lo que damos, nos da el 100 por 1. Por lo tanto, pidamos pues que el Señor nos conceda la gracia de caminar siempre en su luz, en su paz y en su misericordia, para hacer esos puentes que conduzcan a todos los demás a la presencia del Cordero que quita el pecado del mundo. Que así sea. ICM